Muy buenas tardes, querido auditorio de la Náusea TV. Sean bienvenidos a el que es nuestro último episodio del año. Me acompañan Héctor Oz y Rafael de la Garza Talavera. El día de hoy, para cerrar un poco lo que ha sido este año, vamos a analizar de forma general algunos de los eventos más importantes, tanto a nivel nacional como internacional, que hemos tenido que tratar en varios episodios en este año. Asimismo, se vuelve muy importante concatenar con lo que se viene el próximo año. Recordemos que hay cuestiones centrales como elecciones a nivel mundial, algunas cuestiones también de cambios en la política nacional, referente no solo a las elecciones, sino también a procesos políticos de movilización, de protesta, que ya hemos trabajado en ocasiones anteriores. Eh, Nuevamente, antes de empezar, les recordamos continuar siguiendo y apoyando este proyecto y también recomendarnos cualquier temática que quisieran que abordemos en este espacio. Bueno, dicho esto, Héctor, Rafael, ¿qué es lo que tenemos, digamos, en puerta? ¿Qué es lo que ha pasado este año a nivel nacional? Eh, eh, pues un gusto estar aquí, cerrando el año, Héctor, Jesús. Este año, pues, estuvimos trabajando con constancia, con fuerza aquí, ofreciendo elementos de análisis para nuestros seguidores. Pues el día de hoy, básicamente mostrar un poco, hacer un breve repaso de los principales acontecimientos que tratamos aquí a lo largo del año, ¿no? En el nivel internacional, pues creo que el año estuvo claramente marcado por esta disputa entre los Estados Unidos y el nuevo eje económico global, que es China, Rusia, la India, ¿no? Este, la materialización de ese conflicto, más que una confrontación directa, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, ha sido sin duda la extensión de la guerra en Ucrania y evidentemente también el genocidio cometido por el gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza. Con respecto a este último tema, alguien podría decir que no, que en realidad es un conflicto regional entre los halcones del gobierno israelita y Hamas, pero no, en realidad, si nos vamos un poco atrás a la historia del conflicto en Israel, pues lo que vemos es que Israel inaugura la hegemonía estadounidense en el mundo, que es precisamente la que hoy está en cuestión. La cuña, es decir, la única manera de dividir a los árabes para poder obtener los recursos naturales, en particular el petróleo, implicó precisamente apoyar al Estado de Israel. En todo caso, como algunos analistas más conocedores del tema han planteado, la intervención estadounidense en Israel inicia propiamente con la Guerra de los 6 días ya en los años 60. En un principio parece ser que los Estados Unidos todavía no estaban muy convencidos, pero a partir de los años 60, Estados Unidos se involucra y irónicamente son los años en los que Biden inicia su carrera política precisamente en el Senado como uno de los adalides de la lucha en Israel. Entonces, el conflicto que vemos en Israel y la descomposición que se está dando de ciertos parámetros que se consideraban como estables, obedece precisamente a un nuevo escenario en que los países árabes ya no están peleados unos con otros, sino que eventualmente, por ejemplo, Arabia Saudita e Irán ya tienen conversaciones y están tratando de establecer, sí, relaciones económicas y políticas. Entonces, el mundo musulmán que estaba dividido, que estuvo dividido a lo largo de la Guerra Fría, hoy por hoy está más unido y por lo tanto el conflicto árabe-israelí tiene una dimensión diferente. Pero básicamente lo que está en el fondo es que sí, Estados Unidos pierde la posición que tiene Israel, países árabes como Siria, como Irak, como Irán van a cobrar una dimensión y un liderazgo en el mundo árabe, ¿sí? En unidad con probablemente Egipto, con Arabia Saudita, con los Emiratos, ¿no? Entonces yo creo que
y con Turquía, ojo. Entonces, como hemos estado viendo, los conflictos geopolíticos nos lo están mostrando una reconfiguración del mundo y creo que esta guerra en Israel, este genocidio, perdón, no es guerra, en la Franja de Gaza por el gobierno de Netanyahu es evidentemente una muestra de un fin de época. ¿Sí? Y no lo digo yo, lo dicen gente que, insisto, sabe más de esto, perdone que no les dé la fuente, pero no me acuerdo, pero bueno, el caso es que lo que vemos es sí, una derrota en términos políticos de Israel, ¿sí? Porque vemos protestas en Estados Unidos, vemos protestas en Europa, vemos manifestaciones en prácticamente todo el mundo occidental en contra del genocidio de Netanyahu. Sí, entonces hoy la dinámica de víctima de Israel está básicamente muy debilitada y eso no lo va a cambiar, mucho menos con los bombardeos y con las carnicerías y con todo lo que ha estado cometiendo en los últimos meses. Y por el lado de Ucrania, pues lo que vemos es ya un conflicto prácticamente en su fase terminal, en la que no se lograron todos los objetivos que Estados Unidos quería, pero que también obedece a esta reconfiguración para debilitar, ¿sí?, a Rusia. Básicamente en Ucrania lo que tenemos es entonces un conflicto que salió exactamente al revés, a pesar de que en términos económicos Europa ha estado comprando más gas estadounidense y se ha cerrado un poco la puerta al gas ruso. Esto, sin duda, como lo comentaremos después, pues es un conflicto prácticamente terminado. Y por lo que respecta a México, pues habrá que decir que este año creo que hay dos temas centrales. Uno es el de migración y el paulatino cambio de la política tradicional de México con respecto a la migración, en particular por la presión estadounidense. Y por la otra, pues la cuestión electoral, ¿no? En la que hemos visto básicamente lo que aquí también ya discutimos, no, no me lo tome mal, pero la verdad, si usted revisa, lo va a encontrar un PRI muerto, ¿no? Muerto, ya lo sabíamos desde antes de que se salieran todos los que ahora están, ¿no?, con Morena, ¿sí? Una oposición sin cabeza, descabezada, con candidatos fuera de contexto, y un fortalecimiento relativo en términos electorales de la Cuarta Transformación, que no en términos de programa y de apoyo popular. Yo creo que de alguna manera algunos de los temas, sobre todo en derechos humanos, pues han mostrado, han sido en cierto sentido costosos para la 4T. Entonces, este año en México, digamos, de alguna manera lo que tenemos es un año que empezó muy pronto en términos electorales, que se adelantó totalmente y que nos deja una caída de los partidos tradicionales estrepitosa, ¿no? Esto no hay manera de cambiar. Y por último, pues lo que respecta a Latinoamérica, pues yo creo que el caso más sonado, sin duda, es el de Argentina recientemente y el triunfo de Milei, con lo que para algunos se cierra el segundo ciclo del progresismo latinoamericano, con pronóstico reservado, porque además de eso tuvimos el golpe en Perú y el triunfo de la derecha en Ecuador. Entonces, a pesar de que Lula regresó al gobierno y estaba gobernando, no tenemos cambios. Con respecto a Venezuela, pues lo que tenemos es una crisis que sigue de alguna manera profundizándose, pero vimos que Venezuela solicitó ya su ingreso a los BRICS y está básicamente negociando con China y Rusia para poder salir de este bloqueo al que está sido sometido por los Estados Unidos. Entonces es como, si usted quiere, contradictorio el escenario latinoamericano, pero lo que sí podemos decir es que este segundo ciclo progresista está prácticamente de salida y bueno, en el siguiente corte plantearemos algunos elementos que podríamos, escenarios que podríamos ver para el próximo año. Sí, yo creo Gracias. que la lectura que plantea Rafa, empezando precisamente desde lo global, pues da pie a, o sea, que reflexionemos sobre algunas características de lo que hemos visto durante este año, algunos de los acontecimientos que hemos visto durante este año. Particularmente yo empiezo por el caso mexicano, ¿no? Retomar
digamos, algunas cuestiones de carácter general y algunos pendientes que quedan para el año que viene. Sabemos efectivamente que el gobierno de López Obrador, que es el primer sexenio de esto llamado autonombrado Cuarta Transformación, culmina en octubre del año que viene. Entonces, bueno, aunque todavía no estamos a finales del sexenio, sí podemos hacer ya, digamos, alguna evaluación, alguna perspectiva respecto a qué es lo que viene y cómo seguir evaluando algunos de los cambios que hemos visto durante el presente año. Yo quisiera tocar, digamos, cuestiones que tienen que ver con la cuestión económica en el país. Eh, Algunos de los primeros programas de la Náusea TV ya hace algunos años discutimos sobre qué era la cuarta transformación, sobre cómo podríamos caracterizar su modelo económico, cuál era el modelo de desarrollo que se iba a plantear. En esa ocasión, bueno, pues apenas estábamos inaugurando la administración. Ahora yo creo que lo tenemos más o menos bastante claro cuál ha sido el modelo económico que se tiene. Yo no quisiera mencionar la cuestión de la pandemia, bien o mal, pues parece que ya se nos olvida, pero de una u otra forma impactó de manera importante el desarrollo del sexenio en términos políticos, sociales, económicos, frenó muchos proyectos, tuvimos una caída muy importante del Producto Interno Bruto particularmente durante el 2020. Y lo cierto es que, bueno, estamos viendo cómo esa política asistencial de López Obrador, que no es nueva, de una u otra manera, es la revitalización de un modelo asistencialista que se ha venido poniendo en práctica durante 30 años, que tiene que ver precisamente con la desarticulación de un estado de bienestar más o menos fundado en el trabajo y el apoyo de manera directa, indirecta a ciertas poblaciones específicas. Pero lo que vemos, si revisamos los datos, digo, al presidente le gusta criticar a todos aquellos que critiquen sus propios datos, pero pues son los que tenemos, son las instituciones, por ejemplo, como los de Coneval, y dan cuenta de realidades particulares para el caso mexicano. Por ejemplo, tenemos que no hemos recuperado los niveles de pobreza previos a la pandemia, es decir, estamos peor que en el año 2019. Ahora, lo cierto es que estamos mejor que en el 2017. Sí, es decir, los primeros años de López Obrador sí dieron cuenta de un apoyo particularmente para el caso de la pobreza extrema. Yo creo que eso de una u otra manera hay que resaltarlo. Esta masificación de los apoyos, particularmente para adultas, para personas mayores, sí ha tenido un impacto significativo, si no para la totalidad de la población, sí para reducir en números importantes la pobreza extrema. Ahora, lo cierto es que más allá de las políticas de incremento al salario mínimo, ciertas políticas sindicales, lo que vemos es que en términos de pobreza laboral, los números siguen estando igual que en el 2017, peor que en el 2019, insisto, y vemos que efectivamente una cuestión fundamental en México es que no hay empleo y que el empleo que hay es un empleo que sigue estando como durante el modelo neoliberal, un empleo precarizado, un empleo que no cuenta con las condiciones mínimas para reproducir la vida de forma digna. Veía yo por ahí que el 40% de la población mexicana tiene un ingreso en términos laborales que está por debajo de lo que cuesta la canasta alimentaria. Entonces, bueno, señalar, digamos, esa doble, esa doble visión que podemos tener del problema. Sí se ha reducido en números significativos, 6, 7 millones de personas la pobreza extrema, lo cual yo creo que no hay que dejar de señalarlo de una u otra manera, porque era un número que venía en aumento durante el último sexenio, particularmente el de Peña Nieto, pero en términos de pobreza laboral, en términos de pobreza por acceso a servicios de salud, a seguridad social, las condiciones siguen siendo más o menos las mismas. Entonces, bueno, este año ha estado caracterizado en una, por lo que comentaba Rafa, en términos de conflictos bélicos que vamos a ver de manera repetitiva para el año que viene, seguramente, y otra por la cuestión económica que tiene que ver con este famoso nearshoring, que a mediados de este año, a principios de este año, se puso de moda y que lo explicábamos y que lo escuchábamos por todos lados, por todos los medios, que tiene que ver básicamente precisamente con ese desbaratamiento de la hegemonía estadounidense, con una relocalización de las empresas. Entonces ahora el famoso offshoring, que fue lo que estuvo de moda desde los 80s hasta la primera década de los 2000, pues ahora es el movimiento en sentido contrario. Y México, de una u otra manera, geografía es destino, dicen por ahí, pues está vinculado con la economía de los Estados Unidos. Entonces, ha habido un número importante de inversiones que, insisto, no se han traducido todavía en una creación de fuentes de empleo importantes. No ha habido una política industrial significativa durante este sexenio. Y yo quisiera cerrar esta parte con los famosos proyectos insignia de esta cuarta transformación. No me voy a meter al caso, por ejemplo, del aeropuerto. Me parece que hasta la fecha es bastante intrascendente, más allá de todo el ruido mediático que se puede hacer. No voy a entrar al caso del Tren Maya, que es seguramente el que más ruido hizo, pero el cual no vamos a ver en funcionamiento legal hasta el año que viene. Pero sí quiero tocar el tema del transísmico, del corredor interoceánico. Es un proyecto que, como bien sabemos, es un proyecto de larga data, es un proyecto que viene desde el siglo XIX y que ahora de una u otra manera está empezando a funcionar. Sabemos que no va a funcionar
igual en su plena capacidad al 100% hasta el año que viene y que va a seguir incrementando constantemente su participación en la economía nacional. Pero sí me parece un proyecto importante. Ahora, no vamos a decir que esto cambia el modelo económico de México. Es un modelo integrado a la economía estadounidense. Se está planteando la construcción de 10 polos de desarrollo y a ver si les suena algo de lo que les voy a decir. En esos 10 polos de desarrollo se va a exentar el 100% del ISR a las empresas que se instalen, el 100% del IVA, una depreciación acelerada. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es una atracción de inversión extranjera directa, como lo hemos visto durante todo el modelo neoliberal, y que puede tener beneficios, eso sí, puede tener beneficios importantes, sobre todo para la zona del sureste mexicano. Hemos hablado constantemente de una famosa heterogeneidad estructural, el norte del país con enclaves bastante desarrollados y un sur-sureste del país que está en términos generales bastante más atrasado. Y bueno, cuando menos veíamos que los datos, insisto, a nivel macro, que a veces no se corresponden siempre con las realidades a nivel microeconómico, pues sí dan cuenta de que este sexenio se ha crecido el doble en promedio en el sur respecto al norte. Entonces esas inversiones de una u otra manera sí dan cuenta de al menos de un cierto cambio de enfoque, aunque insisto, el modelo sigue siendo básicamente el mismo, sujeto a las cadenas internacionales de producción y de exportación en las que vivimos. Y cerrar, bueno, esta primera participación con una cuestión que yo considero que es la trascendental, que no ha sido prioridad para el caso del sexenio de López Obrador, más allá del discurso, y que tiene que ser la prioridad, aunque no vemos que lo sea, que es la cuestión de la seguridad para el año que viene, para el sexenio que viene. Yo por ahí escuchaba, en realidad no se trata de un problema de seguridad, se trata de un problema de falta de gobernabilidad. Y hasta cierto punto yo estoy de acuerdo, sin llegar a caer en los extremos de hablar de un Estado fallido, pero lo cierto es que sí tenemos zonas del país donde el Estado no controla, donde el Estado no participa, donde las fuerzas de seguridad, por más que haya una Guardia Nacional con 100,000 elementos y no sé qué, participando prácticamente como policías municipales, lo cierto es que tenemos una crisis de desgobernabilidad en buenas zonas, en buenas porciones del país, que no son ya como eran hace 30 años, que eran peleas entre pequeñas bandas locales, sino ya crímenes de mayor envergadura. Las últimas semanas han estado caracterizadas por toda esta cuestión que tiene que ver con el censo de los desaparecidos. Hoy, por fin, después de una pésima comunicación, como por otra parte no es nada nuevo desde la mañanera, hoy por fin se reconoce que sí, efectivamente hay más de 90,000 desaparecidos en el país, cosa que no nos tiene que sorprender en lo absoluto, pero pues es un tema que no se le ha puesto atención durante este sexenio. Recalcar el papel de la Fiscalía, que ha seguido siendo inoperante en todos efectos prácticos, por más condenas que se hagan al Poder Judicial, que seguramente va a ser una de las reformas que veamos durante el año que viene, uno de los intentos de reformas que veamos durante el año que viene, por más críticas que se les puedan hacer al Poder Judicial, con las cuales podemos estar de acuerdo, lo cierto es que la mayor parte del problema viene de parte de las fiscalías y de las policías a nivel municipal, de las policías a nivel estatal, que igual podemos tachar de corruptas y demás, pero no se ha hecho nada durante este sexenio para fortalecerlas, para capacitarlas, para mejorarlas, para invertir en salarios, en equipamiento, etcétera, etcétera. Y la política ha sido una política que está basada en las Fuerzas Armadas. Cierro este primer comentario. Estaba haciendo ayer una lectura de uno de los teóricos de la dependencia primeros, Marini. O sea, siempre que se encuentran ciertas estructuras, funcionamiento y coparticipación entre las Fuerzas Armadas y capital, se estará frente a un estado de contrainsurgencia, tenga este o no la forma de dictadura militar, porque esto es solo la expresión formal. Y efectivamente con eso cierro la participación, pues lo que vemos hasta cierto punto es eso, ¿no? La participación continua de las Fuerzas Armadas cada vez en más territorios, en más terrenos de la vida pública del país, sin que esto signifique un combate efectivo a la criminalidad. Entonces, bueno, eso nos lleva inevitablemente a tocar temas como el de Ayotzinapa, sobre el cual Jesús seguramente tendrá algo que decir, pero vemos esa crisis en términos de derechos humanos, de seguridad, que, insisto, no ha sido la prioridad durante este sexenio, debió ser una de las prioridades, más allá del discurso, y desafortunadamente no vemos que ninguna de las candidatas, aunque ya sabemos quién va a ser la presidenta, tampoco esté manejando algunas propuestas concretas en ese sentido. Yo por ahí la dejo. No, yo creo, ha habido consistencia, Héctor, en términos del manejo de seguridad, en eso sí, no podemos negarlo, ¿sí? Y Profundización. a pesar, exacto, de las movilizaciones, el caso más reciente es el de los desaparecidos, ¿sí? Que es un problema, un delito de lesa humanidad y que va a seguir en la palestra política, quiera el presidente o no. Y bueno, creo que con lo que Jesús comenta, pues lo vamos a ver que en realidad se ha mantenido sistemáticamente una agresión hacia todos estos movimientos, ONGs y demás, que han puesto en duda la eficacia de la política de seguridad de este sexenio, ¿no?
Claro, claro, y justo como lo señalan, son parte de las contradicciones de este proyecto político, ¿no? Que ha tenido la 4T. Ya podremos el año que viene hacer un balance general de lo que ha sido el sexenio. Creo que a grandes rasgos la contradicción, pues, que se señala es que por una parte estamos viendo un desarrollo económico considerablemente mayor que el de Peña Nieto o el de Calderón, bajo la misma lógica que es la inversión extranjera, pero que no se puede negar que el hecho de que buena parte del comercio que Estados Unidos mantenía con China ahora lo esté pasando a México, no es poca cosa, ¿no? Más aún creo que más allá de algunas lecturas que podríamos tener en tanto proteccionistas, en términos de crecer la industria nacional, etcétera, lo cierto es que bajo el contexto internacional que estamos atendiendo, México ha logrado tener un lugar en el mundo a nivel económico que es muy importante y que sí nos habla hasta cierto punto de que sí, bajo el mismo modelo neoliberal, hay una idea un poco diferente en términos industriales. Ahora bien, donde vemos justamente los límites es en el hecho de que la misma lógica paternalista y de obviamente de este PRI antiguo que sigue manejando Andrés Manuel, pues ha hecho que buena parte de los problemas económicos vayan a pasar por el tema de seguridad. A las empresas que vienen no solo les tienes que asegurar, digamos, rendimientos económicos a partir de baja de impuestos y algunas otras cuestiones que los motiven, sino también de una seguridad nacional. Y eso ha sido algo que ha estado muy difícil de afianzar, sobre todo con el hecho de que Andrés Manuel no ha sido capaz no solo de aceptar los errores, sino de manejar los procesos políticos de una forma diferente. Con el caso de hace unas semanas, con el asesinato de un grupo de jóvenes en una casa, lo primero que salía a decir fue acusarlos de estar vinculados incluso con el narcotráfico, bajo la misma lógica que todos los gobiernos han tenido desde la guerra contra el narco, y más aún cuando vemos el tipo de respuestas que le dio, por ejemplo, al movimiento por Ayotzinapa. Más de 9 años de este suceso y es central, ¿por qué? Porque si a un proceso político tan importante como fue el movimiento por Ayotzinapa después de la desaparición de los 43, Andrés Manuel es capaz de acusarlos, incluso hace unas semanas, como vimos al centro Agustín Pro, uno de los centros de derechos humanos independientes más importantes en el país y con más larga historia, acusarlos de defender a los victimarios de los 43, ¿no? Es una política sinceramente criminal, ¿no? De parte del gobierno de Andrés Manuel, el culpar a las víctimas y el culpar a los funcionarios, a los expertos y a los abogados que han estado acompañando a los 43 y que, bueno, para cerrar un poco, justamente los padres lo que señalaron fue, si alguien está encubriendo aquí a los culpables, es Andrés Manuel López Obrador, que en todo este año se mantuvo todavía bajo la misma lógica de no permitir que se acceda a los documentos que el ejército ha estado ocultando, ¿no? Y bueno, para ver un poco lo que se viene a nivel nacional e internacional, eh, recordemos que el próximo año va a haber 74 países con elecciones a nivel mundial, más allá del gran número que esto significa en términos de población, básicamente por el tamaño de los países que van a tener elecciones es más de la mitad de la población mundial, no es poca cosa. Y lo central aquí es, quisiera plantearlo, las elecciones obviamente en México y en Estados Unidos, pero también las supuestas elecciones que tiene que haber en Ucrania y las elecciones en Taiwán. ¿Por qué? Bueno, Ucrania sabemos que es un caso que Estados Unidos quiere cerrar ya le cerraron el grifo de los recursos. Europa también se está queriendo salir de este problema, más aún con los problemas que ha tenido internos respecto al apoyo o no de Turquía o de Bielorrusia y de Hungría, perdón. Lo cierto es que este es un escenario perfecto para que Estados Unidos supla a Zelensky y permita llegar a la mesa de negociación con Rusia, que no nos engañemos, va a hacer ceder a todo lo que Rusia va a exigir, porque no tienen de otra. Y por otro lado, respecto a Taiwán, porque bueno, ya lo hemos planteado, China es el próximo, digamos, objetivo de Estados Unidos, y el próximo año las elecciones en Taiwán, que por cierto está la segunda semana de enero, es muy pronto, van a marcar lo que va a ser la relación entre Taiwán y China, que ya Xi Jinping esta semana en el aniversario, recordando a Mao Zedong, habló
sobre que la unificación con Taiwán se va a dar tarde o temprano y va a marcar, digamos, el próximo momento de esta guerra que va a continuar ahora de Medio Oriente, con el caso de Israel, hacia el sureste pacífico, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, digamos, la figura en términos internacionales, Rafael? Sí, no, antes de pasar por eso, si me permite nada más señalar la enorme la ironía, la terrible ironía de que el movimiento de Ayotzinapa, que tanto ayudó a enterrar al PRI y a Peña Nieto y le dio mucho aire a la campaña en 2018 de Andrés Manuel, sea hoy el último tema que le interese, ¿no? Pero bueno, hemos visto esa situación en otros contextos, ¿no? Como el caso veracruzano con 132 en 2012, pero digamos, este pragmatismo exagerado. Y señalar aquí que el ciclo, en realidad, más allá de la discusión con respecto a esta ironía o incluso paradoja, más bien, es un ciclo que empieza en el 68 y que termina con el Sinapa, ¿no? Yo creo que a final de cuentas los estudiantes son el actor central ahí y que hasta cierto punto inician, lo que no digo yo, lo dicen sobre todo los transitólogos, inicia la decadencia del viejo régimen a partir de la matanza de Tlatelolco y cómo ese proceso, ese ciclo culmina, en mi opinión, con Ayotzinapa, no para que surja algo nuevo, sino como para que surja algo que quiera en realidad reconfigurar para mantener esa visión nacionalista y popular. Por eso me dio mucha risa cuando vi ese meme de la 4T que decía la primera transformación, el PNR, la segunda, el PRM, la tercera, el PRI y la cuarta Morena. Perdone usted, no me lo tome a mal, era un meme nada más, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas que podríamos sacar en claro con ese sarcasmo, porque sí, pues, evidentemente es un meme sarcástico. Habrá memes que no lo sean, bueno, pues no lo sé. Con respecto a lo que viene y siguiendo con el nacional, pues yo creo que el triunfo de Morena es inobjetable. Falta ver si en realidad, con todas estas salidas de priistas, sobre todo, logran mantener una mayoría en el Congreso. El punto es, ya vimos lo que pasó con Lili Telles. ¿Qué nos espera con Murat, con Rubalcaba, ¿no? Con estos personajes, pues algo similar, digo, esos difícilmente van a establecer un bloque común, ¿no? Para sacar adelante todas estas leyes que se quieren sacar, ¿no? En la continuación de la segunda 4T, incluso hasta, perdone usted, me suena como aquellas reformas de primera generación de Carlos Salinas y las segundas con Cedillo, bueno, no sé, digo que al final de cuentas estas de segunda generación, pues al final las impuso el PRI con Peña Nieto, el recordado Pacto por México. Pero bueno, creo que no hay mucha novedad. Va a seguir el conflicto con los desaparecidos. Las señoras y las mujeres que andan buscando a sus hijos no se van a ir a su casa, ¿sí? Y tampoco los padres de los desaparecidos y de los estudiantes en Ayotzinapa van a pelearse con el Centro PRO, como parece pretender el presidente, ¿no? Sacando fake news, perdone usted que lo diga, fake news típica, no es la primera vez que lo hace, pero va a ser un escenario, en todo caso, de crispación, porque si, como todo parece apuntar, el triunfo va a ser inobjetable, esto va a generar muchos rencores y muchos conflictos con una minoría, si usted quiere, de la clase política, pero que va a abrir escenarios y posibilidades aún más conservadoras, más recalcitrantes, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Argentina. No se explica Milei sin el fracaso. Primero, digamos, es un ciclo que empieza con Menem, llega con Milei, ¿no? Ese famoso retorno a la democracia. Entonces, bueno, digo, guardar las distancias, habrá que estar atento a las consecuencias del triunfo
que como veremos no necesariamente va a ser terso, y como lo hemos dicho aquí, no este año, sino también del pasado, ¿qué va a hacer el señor presidente allá en el rancho ese que se dice que se llama de un nombre que no puedo decir porque pues para nuestros seguidores no vaya a ser que haya una persona que le moleste la palabra, pero yo no creo que se vaya a ir a donde dice que se va a ir. Y pues va a ser interesante ver cuál va a ser la relación entre Claudia Sheinbaum y el líder moral de Morena. Por lo que respecta al escenario mundial, efectivamente, Jesús, comparto contigo la idea de que Ucrania está prácticamente resuelto y me da la impresión de que probablemente en la misma dinámica de este debilitamiento de la economía estadounidense, probablemente el caso de Israel y el apoyo que ha estado, porque Israel, el genocidio en Gaza es una guerra proxy, igual que la de Ucrania, en mi opinión, simplificando un poco si usted quiere, pero en realidad es más o menos lo mismo. ¿Sí? Aventar a un país pequeño, ¿sí? Para poder obtener, ¿no? Ventajas en términos geopolíticos. Entonces, ese conflicto probablemente ahí sí, más de pronóstico reservado, no va a desaparecer la resistencia de Hamas, no van a derrotar a Hamas en términos militares, y lo que estamos viendo es lo que se viene, una derrota política de Israel, ¿sí? Al grado de que una y otra vez en la ONU, que recordemos que fue la ONU la que apoyó todo este proceso desde los años 50 y 40, ¿sí? Y legitimó a los gobiernos y legitimó las anexiones después de la Guerra de los 6 días, ¿sí? Hoy por hoy en la ONU, Estados Unidos e Israel están cada vez más aislados, y esto evidentemente en términos geopolíticos es consecuencia de un debilitamiento del otrora imperio de Mickey Mouse, ¿no? Y, pues, sin Mickey Mouse no se entiende la historia estadounidense, perdone usted. Entonces, pues no es un escenario halagüeño en todo caso, ¿sí? Porque probablemente surjan otras guerras proxy. Jesús menciona la de Taiwán, esa estamos a la espera de que explote, ¿sí? Precisamente para contener. Ahí el papel de Japón es muy importante, el papel de Corea y el papel de todos estos países que están en el Pacífico Sur, incluyendo Nueva Zelanda y Australia. Entonces, pues de pronóstico reservado, pero la exacerbación de las contradicciones parece ser la norma en términos geopolíticos y globales y en términos regionales y nacionales para nosotros, a pesar del optimismo de la 4T y los nuevos tiempos y lo que usted quiera, ¿no? Entonces, pues, no sé qué es peor, si la pandemia o las guerras y lo que estamos viviendo ahora. La verdad es que ya no sabe uno qué es peor, pero sin duda que estamos en esta cruda de la pandemia que aceleró una serie de procesos que son los que estamos viendo hoy. En todo caso, no se preocupe, próximo año estaremos al pie del cañón, ¿sí? Dándole usted lo que no va a encontrar en otro lado. Que aquí usted, por eso no nos quieren y hasta nos bloquea el algoritmo de YouTube, porque vamos a contracorriente, pero bueno, pues si usted es Contreras, o no que se apellide, pero que sea, este es su lugar, la verdad, porque no va a encontrar muchos lugares en donde encuentre una versión, ¿sí? A contrapelo, más que una opinión, un análisis. Gracias. Pues déjame retomar ahí. Decías, uno de los impactos de la pandemia. Hemos hablado ya mucho sobre los cambios en la hegemonía, sobre estos conflictos que vamos a seguir viendo de manera continua todavía por espacio de algunos años, hasta que no termine de caer el hegemón todavía, que son los Estados Unidos. Dice Rafa por ahí que está cada vez más solo en la ONU. Sí, pero la ONU es la casa de los Estados Unidos y está montada por Estados Unidos. Entonces, por ahí decían, hasta que no veamos a un país importante salirse de la ONU y empezar a construir una alternativa a ese orden internacional, que es el representado por Estados Unidos, por Bretton Woods y demás, entonces veremos cómo se empiezan a dirimir ese tipo de conflictos, ¿no? Mientras siga estando solo en la ONU, pero con la OTAN y demás, pues seguirán resoluciones que no llegan a ningún lado, pero los No, conflictos. perdón, Héctor. Mientras sigue existiendo la ONU, no, en realidad, pues no Es vamos a el síntoma, avanzar. claro. Es la señal de que Estados Unidos sigue siendo el país hegemónico y eventualmente desaparecerá como han desaparecido otros organismos en ese sentido. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Conflictos
Ya han mencionado ustedes que Ucrania y Taiwán muy probablemente se solucionan bastante pronto, ¿no? Tanto por condiciones económicas como por condiciones en términos políticos, mediáticos, de que ya son insostenibles estos conflictos. Pero veremos otro, no olvidar el caso de África, sobre el cual tocamos en este espacio, como comenta Rafa, por ahí tenemos programas de varios temas. Eh, salieron ya las tropas francesas de Mali la semana pasada, los casos de Asia Central, de Azerbaiyán, de Armenia, etcétera. Yo ya discutía yo un poquito con este concepto de guerras proxy. Yo creo que más que guerras proxy, esta lectura de una segunda guerra fría o de guerras proxy, pues lo que hay que ver es que los actores tienen mayor margen de maniobra cuando los Estados Unidos están en una crisis económica, social, política, etcétera, etcétera. Pero bueno, esos conflictos los vamos a seguir viendo, a lo mejor no directamente por Taiwán, pero ya hay entre los aliados estadounidenses, que están las Filipinas, que está Indonesia, etcétera, etcétera, disputas en el mar de China, que es efectivamente pues, la preocupación del gran hegemón. Pero más allá de pensar en los conflictos, que insisto, desafortunadamente vamos a seguir viendo, mientras no se solucione de manera definitiva la cuestión de la hegemonía, yo quisiera hablar de algo más que se despertó o que se recrudeció después de la pandemia, que tiene que ver con el ascenso de estas nuevas derechas. No sé si nuevas derechas en genérico es el término correcto, pero a lo mejor sí podemos hablar de la crisis de las democracias liberales, ¿no? De que esa crisis de las democracias liberales que se ve, digamos, en su forma más burda, con un ascenso de pseudo derechas o derechas populistas o de regímenes pseudo autoritarios. Por ejemplo, mencionaba Jesús 70 países con elecciones. Yo quiero mencionar nada más tres: El Salvador, Rusia, India y algunos países en Europa. En todos esos países, sobre todo El Salvador, Rusia e India, se van a reelegir presidentes que, más allá de las consideraciones que podamos tener en términos éticos, morales, de izquierda o derecha, son regímenes que contestan hasta cierto punto las democracias liberales, bipartidistas, de multipartido, y estamos viendo un tránsito hacia otra forma distinta de entender la política. Llámele populismo, llámele, insisto, derechas autoritarias o como usted quiera, pero ese tipo de fenómenos son la otra cara de mi ley, ¿no? Son la otra cara de estos gobiernos y como decía Rafa, del fin de esta segunda hora progresista, y que tenemos que tener mucha atención en cómo se va a ir a ir desarrollando el próximo año. Digo, menciono estos tres porque son particulares, ¿no? El caso de Bukele, el caso de Putin, el caso de Modi. Por ahí al presidente le gusta compararse con Modi, yo creo que no está muy consciente seguramente de cuál es la política de la India, pero lo cierto es eso, ¿no? Y bueno, seguir viendo, sobre todo, yo no quiero hablar ahora de elecciones en México, vamos a tener 6 meses para tocar el tema en repetidas ocasiones, pero están los Estados Unidos también, ¿no? Que inevitablemente pues van a determinar buena parte de los destinos, aunque son hasta finales del año que viene, pero de una u otra manera estamos ya en el periodo electoral estadounidense y eso va a ir también cambiando cuestiones de geopolítica en términos del apoyo a las guerras, etcétera, etcétera. Y cierro yo, ya para no volver a tomar la palabra, regresando un poquito al caso de México, ¿no? Eh, es cierto, como decía Jesús, que vamos a tener condiciones económicas favorables, entre comillas, dentro del modelo neoliberal, capitalista, etcétera, pero A condiciones ver, a más o ver, a menos ver, a ver. favorables. Condiciones Epa, económicas para los que tienen sueldos, fobiste, espérate, vacaciones. O espérate, sea, a ver, no. espéreme No, tantito, en porque términos macro, en términos de estabilidad de cambiaria, en términos de un peso relativamente fuerte. Ahora, eso no, no, pobresores no, por horas, no, mano. Pobresores por horas, estamos jodidos, manito. O sea, eso no depende de quién digo, sea el presidente, y lo cierto es que eso, ¿hacia dónde se van a dirigir? Entonces, por ejemplo, toda la inversión que vamos a seguir viendo, porque vamos a ver cada vez con más insistencia inversiones millonarias en el país. Ahora, el problema va a ser el de siempre: cómo se van a gestionar esas inversiones, si se van a gestionar como se han venido gestionando hasta la fecha. Como dice Rafa, pues los beneficiados van a ser exactamente los mismos de siempre, ¿no? Y no hemos visto alianzas con sectores más progresistas, con los trabajadores informales, con trabajadores precarizados, sino con ciertos sectores que desafortunadamente pues, han sido los mismos que se han visto beneficiados durante el modelo neoliberal. Entonces, presumir un crecimiento económico que a lo mejor sea mejor que el de Calderón, que el de Peña Nieto, pero que no repercuten en la forma de vida de las personas, pues es más de lo mismo, ¿no? Explotación relativa de la Claro, fuerza de trabajo, que ya ni siquiera, ¿no? Porque ni siquiera se generan grandes empleos como fueron las maquilas en los 70s a los 80s. Pues mantener atención, ¿no? En todo ese tipo de procesos, qué inversiones llegan, cómo se gestionan, etcétera. claro, seguirán, perdón, seguirán creciendo las remesas y seguirán siendo cada vez más importantes en la economía. Y la verdad, eso no es un buen indicador, sinceramente, ¿no? Y la otra, ojalá el presidente se manifieste y condene el genocidio en Gaza. Es que no puede, esa neutralidad. Por un lado dice que la política, neutralidad, y por el otro lado critica a la gente que votó por mi ley y se mete en política en Argentina. Entonces, a ver, espérame, pero, o sea,
Entonces, son estos bemoles, yo creo que como que se le ve más el cobre a la 4T, evidentemente, porque nada es para siempre. Y sin duda que los saldos son contradictorios, no estamos aquí diciendo que todo es malo, y qué bueno que lo mencionaste, Héctor, pero en realidad, sí, lo que vemos es un crecimiento del empleo informal, un crecimiento de la migración de mexicanos y mexicanas a Estados Unidos, ojo, ¿no? Entonces, esos son cuestiones, y no se diga en cuestiones de seguridad, que son los saldos negativos, pero bueno, yo nomás para Claro. meter mi cuchara. Sí, no, y bueno, a ver, lo cierto es que también parte de la inversión que está llegando son puestos especializados, o sea, son para obreros especializados, buena parte de lo que llegó a Monterrey, por ejemplo. Entonces, bueno, esto nos permite o permitiría, al menos si seguimos alguna lógica económica, que crecería al menos la clase media, ¿no? Y esto permitiría al menos algunos parámetros de derechos laborales. Lo cierto es que la reforma laboral no pasó y eran cuestiones bastante básicas, no era nada que iba a voltear el mapa y no iba a cambiar toda la lógica y ni siquiera eso pasó. Ahora bien, ojo, el conflicto que MC tuvo con la oposición, el PRI-PRD ahí en Monterrey, no es poca cosa. Y ojo, eso le permitiría a Andrés Manuel, porque el año que viene todavía lo tiene para hacer cosas, le permitiría dar algún golpe por ahí para tratar de lavarse un poco la cara y tratar de mejorar un poco las condiciones laborales. Veamos, veremos si lo va a hacer o no. Lo cierto aquí es que, en efecto, el próximo año vamos a tener un país y un entorno político bastante convulso a nivel nacional. Y bueno, pues los invitamos a todo nuestro auditorio a que nos siga por aquí algunos de estos temas. ¿Algo que agregar? Bueno, pues con esto terminaríamos. Les deseamos un Le dije, excelente. señora Caballero, Acapulco está abierto, tiene su tiempo separado, vaya, ya está la banana, ya está todo más o menos trabajado, se lo dije, ya ve, entonces por favor, dése una vueltecita de vez en cuando a la náusea, aunque le dé un poco de náusea, valga la rebusnancia, y aquí estaremos el próximo año dando lata una vez más. Gracias. Así es, recuerden que si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse al canal y bueno, nos vemos por aquí el siguiente año.